¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hoy estamos acá en Entre Clases para un nuevo episodio en el que hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es el uso y manejo de las herramientas tecnológicas en la parte tanto educativa como en la investigativa. Y para desentrañar todo este tema tenemos a un excelente invitado, que en este caso es el señor Humberto Barazarte, ingeniero. Ok, para comentarles de manera detallada, Humberto José Barazarte Fuentes, ingeniero en electrónica, telecomunicaciones, magíster en electrónica y microprocesadores, especialista en el desarrollo de la creatividad, docente universitario en el área de ingeniería, asesor y tutor de trabajos de grado en diferentes universidades a nivel de pregrado y posgrado en facultades de ingeniería y medicina. Instructor en diferentes talleres donde se utilizan los autómatas como herramientas para el desarrollo de la creatividad. Conferencista en el área de ingeniería, educación y en eventos a nivel nacional e internacional. Fundador y director de Juguetes Inteligentes. Es escritor en el área de educación, en el área de creatividad y pedagogía, además de ser juguetero. Excelente. Bueno, Humberto, tienes un excelente currículo, tienes una vasta experiencia también. Y bueno, lo que hoy estamos buscando en sacar de este tema es cuáles son estas nuevas tecnologías, qué son, cómo están afectando al mundo, qué nuevas generaciones estamos teniendo y qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Si estas herramientas son realmente útiles, qué utilidad le podemos dar hoy en día o cómo se pueden mejorar. Y bueno, para empezar un poco, queremos desentrañar qué es un poco las TIC para poner a nuestro público en contexto. Las TIC son básicamente herramientas que nos facilitan una transacción de información para aprender de manera más fácil, tanto presencial como también a distancia. Ahora, ¿qué son para ti las TIC, Humberto? ¿O cómo las has visto tú durante toda tu vida? Gracias Daniel, gracias Gloria por la invitación. Las TIC siempre han existido. Lo que pasa es que de acuerdo a cómo evolucionamos en los años y estamos después del año 2000, cada vez le ponemos nombres más atractivos y acordes a lo que se está viviendo. Pero las TIC empezaron hace muchos años. Cuando nosotros los estudiantes de ingeniería, que yo no la llegué a utilizar, yo usaba calculadora, le estudiaban ábacos o estudiaban reglas de cálculo, surgió una tecnología que fue las calculadoras, nos ayudaron mucho. Y así sucesivamente han existido y se han creado cada día nuevas tecnologías de información y comunicación. Como tú lo dijiste, son herramientas que teóricamente nos deben facilitar o mejorar la calidad del aprendizaje. Desde mi punto de vista, y así como lo dice Ken Robinson en su libro El Elemento, lamentablemente desde hace más de 70 años las escuelas, por decirlo de alguna manera, y estas TIC han matado la creatividad. En la búsqueda de hacer nuestra manera de aprender muchísimo más fácil, lo que nos han limitado. Yo mantengo una tesis y siempre la he mantenido, que así como la alfabetización es un proceso desde niño que nos enseña figuras geométricas, luego los colores, luego nos enseña a escribir, a leer, ¿verdad? Nos enseña matemáticas. La creatividad debe enseñarse. Hay un falso o una falsa creencia desde mi punto de vista que solo son creativos los grandes artistas, los músicos, los pintores, los escultores. No, todo el mundo es creativo porque la creatividad hay que aprenderla, hay que desarrollarla. La creatividad es la capacidad que tiene un ser humano de crear ideas innovadoras que tengan utilidad. Lo importante, fíjense lo interesante, uno de los aspectos de la creatividad es la parte de tener un pensamiento abstracto, que es la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar ideas en torno a un problema. No necesariamente estas ideas tienen que tener un valor social o un valor práctico o tecnológico. Esa es la gran diferencia en la creatividad. Entonces, hay artistas que sí tienen un don, pero ellos nacen con ese don. Por ejemplo, yo siempre cito el caso de un artista hiperrealista, que son esos dibujantes que son capaces de con un creyón hacer prácticamente una fotografía. Pero no necesariamente son creativos. Si ellos no tienen la fotografía que ven o a quién copiar, ellos no son capaces, no son capaces de crear. Entonces, ¿cuál es el gran secreto para ser creativo? Tener un amplio conocimiento, conocer lo que siempre se ha llamado, aunque son palabras en inglés se han internacionalizado y aceptado, que es el know-how. El know-how de las cosas es la esencia de cómo funciona un determinado proceso, un determinado aparato, un determinado sistema, ¿verdad? Y el conocimiento y el aprendizaje continuo. Eso
conociendo cómo funciona el cerebro, permite que ambos hemisferios y las diferentes características que tiene la inteligencia se asocien para poder crear y desarrollar esa capacidad que todos tenemos. Entonces, las herramientas, volviendo al punto inicial, las TIC son herramientas y cada vez estas herramientas son mejores. Yo mantengo la tesis que lamentablemente no en Venezuela, ni ustedes en el pedagógico, ni en nuestras universidades, sino a nivel mundial, cada día se desarrollan más tecnologías de información y comunicación. El problema es que no han conseguido ese nexo, ese enganche o esa conexión que debe existir entre las TIC y la vida real. Nosotros venimos de un proceso de educación que viene del siglo XIX, si ustedes no sé si lo conocen. En el siglo XIX no existía educación pública, de alguna manera, y entonces la gente solamente podía estudiar la gente que tenía mucho dinero, que estudiaban vía jesuita, a través de la iglesia, tenían la capacidad de adquirir una educación católica, ¿verdad? Cuando la revolución industrial se hizo necesidad, se nació la necesidad de mano de obra calificada. Entonces, cuando los fondos públicos gubernamentales se enfocaron a la educación pública y crearon las primeras escuelas públicas dependiendo de fondos gubernamentales, que es lo que conocemos. Pero ¿qué pasó con esa educación? Esa educación nos formó, no estoy diciendo que sea malo, porque yo soy matemático, soy un enamorado de las matemáticas, dentro de una estructura jerárquica, que era lo que le interesaba a las empresas. ¿Qué les interesaba? Que tú supieras matemáticas, supieras física, cómo se movían las máquinas, cómo repararlas, cómo calcular algo. Y el proceso educativo lamentablemente se ha mantenido hasta nuestros días, estamos en el año 2025, se ha mantenido hasta ahora que el proceso educativo es un proceso de entrenamiento, de adoctrinamiento, donde la primaria y el bachillerato es entrenarte a ti para ser exitoso en la universidad. Si tú logras completar todos tus exámenes en una universidad, eres considerado como una persona exitosa. Pero ¿qué pasa con la persona que es diferente? Un artista. Nuestra estructura y la estructura educacional a nivel mundial no tiene esa capacidad. Entonces esa persona llega a la universidad y no es capaz de completar esos tests o esos exámenes ya preestructurados y prácticamente pasa a ser una persona frustrada creyéndose que esa persona no es. Bueno, incluso Ken Robinson en su mismo análisis, él mismo dice que el docente tiene un papel fundamental, pero es de crear la creatividad, porque él dice que desde que él está muy pequeño, el niño se le da la creatividad, pero a medida que va avanzando en su vida, que va avanzando en su etapa escolar, esa creatividad se va como mermando y hay como un miedo al fracaso, y parte de ser creativo es tener ese miedo al fracaso, porque a veces la creatividad nos lleva a cometer errores, pero de esos errores a reinventarnos nuevamente, a tener un pensamiento divergente, como se le llama. Exactamente. Entonces, si tenemos todas estas facilidades, tenemos más tecnología, tenemos más información, ¿estas tecnologías nos ayudan a ser más creativos realmente? ¿O es un problema de que ahora la creatividad o la tecnología nos está haciendo como más flojo, vamos a ponerlo así? Ahora todo está fácilmente conseguible en una búsqueda rápidamente, ya no tengo un problema, ya no tengo que imaginarme ni lo que yo estoy leyendo, sacar una conclusión, un ensayo. Ahora hay una inteligencia artificial que me la puede hacer rápidamente. ¿Esta puede afectar esa creatividad tan importante? Yo creo, como te dije, la creatividad se enseña. La creatividad es como una matica, que ella nace desde una semilla que la podemos ver con una curiosidad que nuestros docentes, nuestros profesores deben preocuparse por sembrar esa pequeña curiosidad, esa pequeña semilla. Entonces la creatividad es una mata, pero para que una mata te crezca, una mata tiene que ser regada, tiene que ser podada, ¿verdad? Que no sé, yo siempre uso la palabra podar. No sé si ustedes interiorizan este concepto. ¿Qué quiere decir podar una mata? Cuando uno tiene, porque a mí me gusta la agricultura, pero ¿qué le cortas? Le cortas todas aquellas ramitas, hojitas que le pueden restar fuerza al crecimiento pleno de la mata, como una mata saludable y frondosa. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, no podas esa mata se llena de montones de ramas que no son productivas para su proceso de crecimiento. ¿Nos está haciendo más flojo? Eso depende de cada quien. Y el problema, radica en el proceso educativo mundial. No hablemos de procesos educativos locales. Procesos educativos normales donde las TIC se están utilizando, desde mi punto de vista, única y exclusivamente para transferir información de manera más fácil. Que son útiles, por supuesto. Claro que son útiles. En mi época,
En mi época, gracias a Dios, ya existían fotocopiadoras. Pero si yo quería, por ejemplo, información, estamos hablando cuando yo me gradué hace 41 años en el IUFON Politécnico de las Fuerzas Armadas, si uno quería una información detallada tenía que ir a varias bibliotecas donde habían hemerotecas en esa época, que eran revistas especializadas internacionales que más o menos los mantenía uno al día. Con la llegada del Internet, con la llegada de montones de plataformas en cualquiera de las grandes transnacionales tipo Google, nosotros tenemos montones de herramientas, es verdad, está al toque de un dedo y ni siquiera tiene que ir a un computador. Sencillamente con un simple teléfono celular tú actualizas la información. Eso es importante, permite la comunicación global, permite accesar al conocimiento, saber qué han hecho, qué no se ha hecho, permite que tú puedas reinventar la rueda sabiendo cuántos tipos de ruedas ya se han hecho. Anteriormente los procesos eran, todo eso es interesante. La inteligencia artificial no está haciendo más flow, depende como tú la uses. Todas las herramientas pueden ser tan buenas o tan malas como tú la uses. Si tú, por ejemplo, eres un profesional que ya tienes amplios conocimientos, vamos a suponer, de Excel, sabes crear un macro, sabes crear una tabla dinámica, sabes crear montones de cosas, tú puedes usar la inteligencia artificial y le suministras unos datos para que te ahorre a ti como profesional, que ya conoces la base de ese conocimiento y cómo utilizarlo y para qué sirve, te ahorre horas de trabajo para que haga un trabajo, como lo califico yo a veces, hasta un trabajo sucio. Trabajo de hormiguita, llenar una celda, configurar una celda, etcétera, etcétera. El problema está en que la educación y los profesionales o los estudiantes que se están formando hoy día están usando este tipo de herramientas tecnológicas para facilitar el éxito, porque acuérdate lo que dijimos anteriormente, el éxito se mide por la calificación que tú puedes sacar en un trabajo, puedes sacar en un examen y el grado que tú apruebas y avanzas hacia el siguiente grado o te gradúas en una profesión. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente sencillamente logró escalar una serie de posiciones educativas hasta que se considera triunfador porque es un profesional, es un ingeniero, un médico, un abogado. Realmente esta persona está preparada, tiene el conocimiento. Entonces, ¿dónde radica el problema? Volvemos para atrás. La forma en que nosotros utilizamos estas herramientas tecnológicas. Yo dicté una conferencia en el pedagógico, justamente. Yo dicté el año pasado varias conferencias en el pedagógico. Una de ellas, alguien me preguntaba al final, ingeniero, excelente conferencia, pero le voy a hacer una pregunta. Los celulares son malos, porque se está hablando de, están satanizando, que vamos a prohibirlo, vamos a hacer una serie de cosas. Son malos. Entonces yo le digo, yo le voy a contestar y le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted es buena persona? Dice, perdón, que si usted es buena persona. Dice, claro. Entonces el celular en sus manos debe ser una buena herramienta. Los celulares no tienen personalidad. Los celulares, las tablets, todas esas tecnologías en la nube, Google Classroom, todas esas tecnologías son, como su nombre lo dice, son herramientas tecnológicas. Ellas son tan buenas o tan malas como nosotros las utilicemos. Bueno, un punto muy importante de lo que usted está hablando es que las herramientas, como usted dice, no tienen bueno ni malo, no saben lo que es, no saben ni uno ni otro. Algo que yo estaba investigando y es que las TIC no van a cambiar el lugar del docente. El docente va a seguir siendo un emisor de todo el conocimiento, pero sí se encuentra una dificultad, que en vez de ser una ayuda, en este caso no para el docente como normalmente se dice, es que ahora el docente tiene que saber los conocimientos ya no solamente pedagógicos, sino también en las tecnologías para poder dar esta enseñanza, porque si una herramienta me está permitiendo dar mayor información con mayor facilidad, conectar con mis muchachos de mayor facilidad, porque simplemente va a ser para que solamente me envíen tarea. Si tengo otras herramientas que van a fomentar mejor el aprendizaje de estos muchachos, ¿no? Sabemos que a veces el dibujo, un video, una película, son formas en las que nosotros como estudiantes hemos aprendido con varios profesores, que no es la manera normal. Pero estos profesores tuvieron que por lo menos investigar y saber cómo utilizar estas herramientas, o ver ese video del que ellos nos mandaron a ver, porque algo importante vieron, pero no es que simplemente muchachos vean un video y ya. Ellos están utilizando las TIC de manera eficiente y creo que eso es lo más importante. Una intencionalidad clara. Exactamente, que esté dentro de su plan pedagógico, pero que no sea una ayuda o una forma de liberar la carga del profesor. ¿Sí? No sé si me voy explicando, de que él tiene nuevas herramientas, pero parte muy importante es que él las desarrolle. Hay un modelo muy, muy interesante que se llama el modelo TEPAC, que él es sencillo. Él dice, tienes que tener conocimiento pedagógico, el conocimiento de las tecnologías, y con la combinación de ambas tú vas a tener el conocimiento para poder dar
dar el tema que quieres enseñar. Si no tienes estas tres, ¿cómo tú das una buena forma de aprendizaje si no manejas bien el tema? ¿Cómo manejas bien las tecnologías si sabes el tema pero no la tecnología? Entonces, creo que también es muy importante como docente el aprender o reinventarse, porque a veces tenemos generaciones antiguas que no tocaron esa tecnología hoy en día, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, ahora ellos tienen que estar fuera de la universidad y aprender de nuevas maneras, tal vez a contrageneración, más decirlo, porque tal vez las nuevas generaciones conocen más. Ahora ellos tienen que reaprender y aplicar en sus clases, que tal vez no sea tan fácil. No sé si por ahí va más o menos lo que tú me mencionas. Sí, fíjate lo interesante. En estos días veo un video, a mí me gustan mucho los videos de ese tipo educativo. Decía alguien, hablaba sobre nosotros los ingenieros. ¿Quiénes somos nosotros los ingenieros? Somos personas que tenemos que cubrir dos roles muy importantes, que llamemos el rol científico. Los científicos están asociados a conocimientos básicos, ¿verdad? Matemática, física, química, todo eso. Pero estamos asociados al rol tecnológico. ¿Qué es un rol tecnológico? Son esas personas que son capaces de tomar esos conocimientos básicos y convertirlos en tecnología. La tecnología no es más que el producto de la aplicación de un conocimiento con un bienestar social. Si eso no tiene un bienestar social, tú puedes inventar 10.000 cosas, pero si eso no tiene una función específica, realmente eso no se puede conocer como tecnología. Entonces, lo que tú dices es realmente, desde mi punto de vista, es muy preocupante porque estoy de acuerdo y debe ser así. Los profesores, que son los que tienen dentro de nuestra estructura mundial de enseñanza, tienen la responsabilidad, vamos a decir, o tiene varias responsabilidades. Una, lograr averiguar o adivinar cuál es la inclinación de ese estudiante que ellos tienen. Y eso es una de las cosas muy importantes, porque nosotros estamos montados en un sistema jerárquico educacional. No, entonces, hay que estudiar. Para tú ser ingeniero, no es que tú tienes que estudiar 5 cálculos porque lo vas a aplicar en cuando seas profesional, ¿verdad? Esos cálculos te van a dar a ti la visión, no es que tú vas a salir a trabajar en una obra y a resolver ecuaciones diferenciales, no. Pero el estudio de las matemáticas, de la física, de la química, de la termodinámica y todo lo que nosotros estudiamos te da una visión global y un conocimiento amplio para tú poder, en función de ese conocimiento, de empezar a desarrollar tu capacidad creativa, la cual debe ser aplicada en función de los grandes cambios cada vez más rápidos, tecnológicos y demográficos, porque en el mundo ahorita existen grandes, y lo hemos vivido nosotros mucho en Venezuela, grandes movimientos de personas, migraciones a diferentes países. Entonces tú ves los diferentes cambios demográficos, donde entonces un país está lleno de personas de edad avanzada, donde su juventud se ha ido, y otros países se han llenado de jóvenes que han mejorado de alguna manera el entendimiento de nuevas profesiones. Decían, y lo he leído muchas veces, es muy posible que los niños que hoy día comienzan la escuela vayan a trabajar en un tipo de actividad que ni siquiera todavía esa actividad se ha inventado. O sea, es increíble y estamos hablando de un periodo muy corto, porque si tú te pones a ver la edad de este planeta, de millones de años, estamos hablando de periodos cortos de 20, 25 años, que es lo que nos lleva a un niño, a un ser humano, formarse desde una educación inicial, creo que le llaman ahorita, hasta una educación profesional y salir a un campo laboral. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. El otro problema, y por eso yo digo que la educación debe cambiar drásticamente en la forma como se aplica. Existe una gran competencia a nivel mundial que nunca en este planeta ha existido tanta información al alcance de la mano como existe ahorita. Ese es el otro problema. Y nosotros estamos montados todavía en unos modelos jerárquicos. Ojo, insisto, son importantes. Hay que ir al colegio, a la universidad, hacer posgrado, estudiar lo más profundo de las matemáticas, de la biología, de la química, porque eso es lo que te va a dar son herramientas a ti. Pero ¿qué pasa? Dentro de la estructura formal educativa de primaria, bachillerato, donde tú te esmeras para llegar a una universidad y cumplir los estándares, muchas veces no estamos hablando de aprender, porque en algunas conferencias, algunos conversatorios, a mí más que las conferencias me gustan los conversatorios, yo le pregunto a mucha gente, ¿usted qué estudia? Yo estudio administración, pero ¿qué le gustaría hacer en su vida? Chef, ¿usted por qué está estudiando administración? Porque nosotros estamos enmarcados en estándares, que es lo que de alguna manera crea una frustración profesional y es lo que está sucediendo.
Nosotros trabajamos dentro de juguetes. ¿Y cómo surge esto? A mí me gusta mucho contar anécdotas porque yo digo que uno le tiene que hacerle caso a la vida, a las señales que la vida le da. Yo durante varios años tuve una empresa de equipos médicos, se llamaba Tecnología Médica Industrial de Equipos Médicos Certificados. Y fui profesor universitario por más de 25 años en varias universidades. Uno de mis mejores estudiantes se va a hacer pasantía en mi empresa y nos llaman a nosotros de una empresa grande que le hiciéramos un proyectico realmente muy sencillo. Yo estaba muy ocupado y le digo a esta persona, este chico, que tenía un promedio de casi máxima nota y fue alumno mío en 3, 4 materias, tipo brillante y sigue siendo brillante, ¿no? Que si me podía ayudar en este proyecto, un proyecto de, mira, seguramente se resolvía en un par de días. Lo cierto fue que nunca logró terminarlo por completo. En mí se prendieron las alarmas. ¿Qué sucede? Y eso mismo sucedió con varios estudiantes. Porque un estudiante brillante, universitariamente, con una capacidad de resolución de problemas a veces no estándares, en la vida real, no es capaz de afrontar con eficiencia en un tiempo eficiente, porque parte de realizar un trabajo no es hacerlo nada más, es hacerlo dentro de un tiempo, porque el tiempo pasa y tú te tardas mucho, sencillamente eso se pierde, ¿verdad? Entonces empecé a investigar. En el mundo hay dos modelos. El modelo STEAM, usted tiene que haber oído hablar del modelo STEAM norteamericano, fue apoyado por un programa gubernamental del presidente Obama, con grandes aportes a la educación aplicada a juguetes, donde los juguetes se hicieron con un propósito científico. Entonces empezaron a salir juguetes de química, juguetes de doctor, juguetes de la serie Reaction, por ejemplo, de Lego, muchos juguetes. ¿Para qué? Para incentivar la educación universitaria. Y ahí es donde yo siempre hablo de una de las cosas más importantes en la vida. Tú debes enamorarte del problema. Para tú ser exitoso en la vida, debes enamorarte del problema y no de la solución de algo. ¿Cuál era el problema en ese momento? Que menos del 16% de los estudiantes que salían de bachillerato querían estudiar carreras universitarias porque no tenían sentido para ellos. Y eso también sucedía en Europa. En Europa había un proyecto basado en lo que yo hoy día me dedico, que son en los autómatas como herramientas tecnológicas basadas en mecánica para desarrollar la creatividad. Es un proyecto muy exitoso en Europa, donde después de un trabajo de 3 años con 10 universidades europeas logra aumentar este porcentaje del 16% al 75%. STEAM no es que sea malo, pero yo tengo una gran crítica a STEAM, así como lo tengo en algunos de mis artículos que he publicado, donde cuando la educación empieza o las escuelas empiezan a matar la creatividad, es cuando nosotros nos enseñan o nos cambian el rol de educativo de aprender a hacer las cosas a aprender a utilizar las cosas. Y es lo que yo llamo la cultura de las cajas negras. Muchos ingenieros con amplios conocimientos de electrónica, etcétera, tienen idea cómo hacer un celular, pero no saben hacerlo, ¿verdad? No saben ni por dónde empezar. Pero sí son unos expertos, y todos nosotros somos expertos en manejar esta caja negra llamada celular. Entonces, ¿qué pasa? La educación se basó en enseñarnos a utilizar las cosas y eso empezó a mermar la educación de relevo tecnológica. Y ahí es donde el mundo se preocupó. Porque ¿qué pasó? Todos los grandes inventores que sabían hacer las cosas ya no existen o están desapareciendo. Pero nuestra generación de relevo lo que aprendió fue utilizar esas cajas negras que nuestros grandes inventores hicieron. Y ahí cuando Ken Robinson acuña, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que la escuela mata la creatividad. El otro problema que te conversaba es que hay una gran competencia, vamos a llamarlo, entre toda la información que te decía, que nunca ha existido tanta información. Existen las TIC, que son las herramientas. Existen cómo transferir ese conocimiento. Mira, cualquiera que tú te puedas imaginar, simuladores, Google Classroom, hay juegos, hay... Google también, plataformas de aprendizaje. Hay demasiadas formas de aprendizaje, pero el problema es que no pasan de ahí, de transferir de forma automática una información global muy buena. Nos puede servir a nosotros los ingenieros de experiencia o a los científicos de experiencia, que nos interesa saber qué tal siendo el mundo y cómo lo hicieron, para ganar tiempo y ese conocimiento acumularlo
para alimentar nuestra inteligencia artificial personal que se llama creatividad o conocimiento, para ampliar nuestra creatividad y desarrollar nuevas cosas. Y la gran competencia, ¿en qué se basa? Que la forma de enseñar no se ha cambiado. Yo, en alguna oportunidad, podemos reunirnos con un conversatorio. Entonces, yo enseño 3 gráficas muy importantes. Entonces tú ves un teléfono de hace 100 años, entonces ves esos teléfonos de manigueta, ¿verdad? Que le dabas vuelta, hablabas con una operadora. Y ves el teléfono hoy día. Aquí todos tenemos un teléfono que yo siempre pregunto, ¿cuál es la tecnología que ha durado menos? La tecnología celular. Me dice, no, pero usted tiene un teléfono celular, todavía existe. No, yo tengo un supercomputador en mis manos que utiliza tecnología celular para comunicarse, que fue, por cierto, el gran invento de Apple con Steve Jobs. Él agarró su iPod y todo lo que él tenía y dijo, bueno, qué interesante si yo pongo a este señor a llamar. Entonces son supercomputadores al cual le suministraron una plataforma de comunicación. Esos son nuestros teléfonos inteligentes. La tecnología celular per se, que fue la que nosotros conocíamos aquellos chiquiticos, está volviendo como por seguridad, pero básicamente todo eso ha evolucionado. Entonces tenemos una gran competencia entre eso que tenemos y, entre comillas, y me respetan los docentes y las universidades, en los fastidiosos salones de clases donde nos enseñan de una manera todavía, si se quiere, primitiva, a sumar, restar, multiplicar y dividir, mientras nosotros conseguimos en televisión, en tablet, en Google, en cualquier plataforma, métodos divertidos. La otra forma es que nosotros pasamos 20 años estudiando algo para llegar a hacer algo que tal vez nos gustaría hacer. Pero en ese interín hay que estudiar muchas cosas que tal vez no nos interesan, y los profesores, no los profesores, porque los profesores son parte de un sistema educativo global que es como están enseñados, ¿ves? Entonces, esa gente no es capaz, el sistema educativo no es capaz de actualizar la forma de enseñar y competir con esas plataformas. Entonces, esa plataforma que te permite aprender lo que realmente quieres, al ritmo que tú realmente quieres, y aprender la aplicación que tú deseas darle a esa información que estás aprendiendo en un problema práctico que tú necesitas resolver. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros fabricamos siempre juguetes de madera. Este es uno de nuestros juguetes más famosos, que lo vemos como representa, se llama Mío, maestro de yoga, y representa los estados de ánimo de alguien. Hoy día, con las nuevas tecnologías, esto está hecho en impresión 3D. Impresión 3D, hoy día acabo de leer que ya lograron imprimir córneas usando tinta biológica y colágeno humano, y son 100% compatibles, y es uno de los grandes problemas con impresión 3D. Pero ¿qué pasa con la impresión 3D? Esto es muy interesante, ¿verdad? Pero aunado a esta nueva tecnología, tú tienes que aprender dibujo tridimensional CAD, tienes que aprender técnicas computacionales, tienes que aprender materiales. Si ustedes lo ven, hay cánones de figura humana donde la proporcionalidad humana debe mantenerse para que este personaje pueda lucir agradable a la vista. Debe tener articulaciones, eso también tenemos que estudiar biología. Ustedes, como profesores, futuros profesores, tienen que estudiar biomecánica, tienen que estudiar una serie de cosas, tienen que estudiar niveles de, eso se llaman grados de libertad, porque nosotros tenemos una cadera con ciertos grados de libertad. Entonces es muy complejo. Entonces, hacer un Mío, además de todo lo que representa desde el punto de vista psicológico, es estudiar un montón de tecnologías que existen a través dentro de un simple muñeco. Entonces, ese muñeco, cuando nosotros lo creamos vivo, vimos que gente de yoga lo utilizaban psicólogos, lo utilizaban personas que yo recuerdo. Visité un amigo que tenía uno y quería hablar conmigo porque tal vez estaba preocupado, y yo consigo a Mío sentado de esta manera, y yo le digo, ¿y por qué lo tienes así? Porque así me siento yo hoy, me siento deprimido. Era una forma de expresar. Era una forma de expresarse a través de él, y eso empezó a ser Mío popular. Al día siguiente, o a los 2 días, solucionó su problema, por decirlo de alguna manera, y este era mi amigo, estaba feliz. Esto también es una plataforma de información, pero para tú llegar a esta plataforma de información tienes que tener un montón de conocimientos anteriores. ¿Verdad? Hay otro tema que es muy importante. Entonces ya hablamos de lo que nos ofrece la calle, que nos gusta, y nosotros buscamos eso contra algo que nos aburre. Yo siempre pido perdón, y lo pido perdón público. Yo no soy psicólogo, ni pretendo ser psicólogo en ningún momento. Hay algo que está en el tapete, que son una serie de condiciones de niños y de adultos
Y una de ellas es el TDAH, que es el síndrome de hiperactividad o déficit de atención. No estoy diciendo en ningún momento que eso no exista, sí existe. Pero imagínense que nosotros tenemos a Daniel, que es tremendo y es inquieto, y él ya sabe multiplicar, sabe dividir, sabe casi que hacer raíz cuadrada, y va a su clase con su maestra de segundo grado y estamos empezando a sumar 2 cifras con un pizarrón y un marcador, ya no se usa tiza. Marcador, para hacerlo un poquito dinámico, lo hacemos de 3 colores. Pero él sabe dividir. Como él es inquieto, empieza a pellizcar al compañero. Entonces lo diagnosticamos con síndrome de hiperactividad. Pero Gloria es tranquilita, desde que yo la conozco. Ella se aburrió y se quedó dormida. Ah, no, ella tiene déficit de atención. Entonces, el problema no es que tal vez no lo tenga. El problema es tal vez el falso diagnóstico, porque no se están dando cuenta del problema grave que existe cuando nosotros somos obligados, o entre comillas, o estamos muy atrasados en el sistema educativo tradicional jerárquico que nosotros tenemos, y no se nos incluye en materia, porque de repente hay un cuento, yo lo acabo de publicar en mis redes, sobre una niña, está en el libro de Ken Robinson, que básicamente el consejo directivo llama a la mamá porque la niña sufre, en ese tiempo no se hablaba de síndrome de hiperactividad, sino la niña era muy inquieta, vivía dando brincos y dando vueltas y saltando, y un psicólogo mayor de esa época le dice, vamos a hacer una prueba antes de que la niña la etiquetemos, porque eso es una de las costumbres nuestras hoy día, etiquetar a la gente con determinada característica. Y pusieron una música. La niña empezó a hacer lo que siempre hacía, empezó a bailar y a moverse. Yo, no señora, su hija no está enferma, su hija es bailarina. Le recomiendo, inscríbala en un ballet. Cuando la niña llega a ese ballet, dice, mamá, todos son como yo, necesitan moverse para pensar. Gina Lee, se llama ella fue miembro principal y coreógrafo del Real Ballet de Inglaterra. Fue la creadora de múltiples coreografías, una de las mujeres más exitosas a nivel. ¿Qué pasó? Estaba en un sitio que se llama El Elemento. El Elemento es el punto de encuentro donde conviven tus habilidades y tu destreza. Y esa es la gran competencia. No, volvemos al tema central, las TIC son importantes, cada día son mejores, cada día tienen más recursos. Siempre. El problema radica en que no se ha conseguido ese eslabón que conecta toda esa super tecnología, que sí debe ser utilizada, con la forma como se debe permitir o enseñar a la gente que estamos formando para que pueda esa tecnología ser aplicada en el campo laboral y ser exitoso. Yo creo que todo el problema educativo, no importa cuál sea la tecnología, si sea inteligencia artificial, la que estemos manejando, yo creo que el problema es uno solo y debiéramos enfocarnos en ese problema, más en crear soluciones a un problema que realmente no tenemos claro. El otro día me dijeron a mi ingeniero, vamos a montar una empresa de juguetes, vamos a montarla. ¿Qué vamos a hacer? De juguetes. Ajá, estamos claros, vamos a hacer juguetes. Juguetes es una palabra demasiado amplia. Yo le digo, ¿qué es para ti un juguete? Bueno, algo para divertirse, ese es el problema, ¿no sabes? Los juguetes son herramientas tecnológicas que necesitan ser evaluadas cada cierto tiempo, porque dependen de un cambio tecnológico demográfico, porque si tú no evalúas los juguetes, así como no evalúas la forma de enseñar, puede causar verdaderos desastres históricos en la educación, que es lo que está sucediendo ahorita, que estamos formando montones de profesionales que no tienen creatividad. Entonces estamos dejando todo a una inteligencia artificial donde está sustituyendo o va a sustituir nuestros trabajos, nuestras destrezas, nuestras habilidades, y nosotros no estamos haciendo nada para evolucionar hacia ese proceso. Esa es mi visión. No estoy hablando de una visión catastrófica de película de ciencia ficción, no, pero es algo que puede suceder si nosotros los humanos de alguna manera no aprovechamos todos esos conocimientos para nosotros estar a la par y utilizar esas tecnologías para nosotros hacer algo que es reservado a nosotros los seres humanos, que es la verdadera creatividad. Porque la inteligencia artificial no es más que un sistema computacional con algoritmos neuronales que lo que hace es leer muchas cosas, vamos a decirlo así. Eso se llama la tecnología de Machine Learning o de e-learning. Entonces él es capaz con algoritmos de que si de 100 personas, 99 mueve primero la pierna derecha que la izquierda, entonces él sabe que la mejor manera es empezar por la derecha y no por la izquierda.
Entonces es una tecnología que tampoco es de ahorita, es una tecnología que se empezó a desarrollar en los años 60. La gente cree que lo que estamos viendo ahorita es una tecnología de los últimos 5 años. No, esto es un proceso de 40 años. La inteligencia artificial se habla desde que yo empecé a estudiar ingeniería, que se hablaba de los softwares y se hablaba en esa época en el área médica, decían que Windows lo llamaban el software asesino, que no se podía usar en equipos médicos automatizados, porque si también un paciente vivo conectado a una máquina con Windows y el Windows se guindaba, pues entonces también se guindaba el paciente. Entonces, más o menos es una visión, o mi visión que yo tengo en base a la maravilla de que lo que son las TIC y la forma incorrecta desde mi punto personal y lo que he visto en la forma como ella se aplica. Claro. Dejemos claro que no estamos en contra de las TIC, sabemos que son buenas herramientas. Estamos a favor. Estamos a favor de las TIC, pero estamos en contra a veces del uso que se le pueda dar de mala manera. Claro. Incluso, para que el público tenga un poco más en contexto, estas TIC se hizo un estudio en México, fue un estudio universitario que dice así: el conjunto de docentes universitarios en México que han implementado tecnologías en sus prácticas pedagógicas, entre ellas eligiendo a aquellos docentes que tenían experiencia relevante en el uso de herramientas tecnológicas en el aula, o sea, tenían un conocimiento previo sobre ellas. Fue en base a un enfoque cualitativo para saber cada estudiante cómo se desempeñaba, fue de tipo narrativo y enfocado en la recopilación de experiencias vividas. Y bueno, los resultados que estas dieron es que se observó un aumento en la motivación y participación de los estudiantes, una mejora en la colaboración entre pares y la personalización del aprendizaje, y los docentes reportaron una mayor efectividad en la transmisión de conocimientos y en la adaptación de contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes. Como usted bien decía, supongamos que estos chicos que están acá están viendo ingeniería y les gusta la matemática, pero debe haber algo en ingeniería que usted, como la vio, alguna materia tal vez no le gustaba, usted la sentía, como decimos nosotros, de relleno. Tal vez con estas tecnologías fue una mejor manera de ellos implementarlos y que subieran sus calificaciones, se vieran más involucrados en clases. Esa es una forma de que las herramientas tal vez no te van a hacer amar más la matemática porque ya las amas, pero tal vez las materias que te dan cierta creatividad, cierto pensamiento crítico, te pueden apoyar allí. Claro. Entonces, fíjate lo interesante que tú estás diciendo. Las TIC estamos de acuerdo en que son necesarias y mientras más evolucionen, este tipo de herramientas se deben aprender a utilizar. Sí, uno estudia muchas cosas, pero hay algo que yo siempre decía en clases, cuando yo daba clases de instrumentación médica, yo a veces le decía a los muchachos: mire, vamos a calcular el volumen del ventrículo. El ventrículo es una de nuestras partes del corazón, la estudiamos en biología, ¿verdad? Ay, ingeniero, ¿y cómo vamos a calcular eso usando integrales? Entonces empezaban a reír. Profesor, yo ni me acuerdo, vamos a meterle el gusanito, porque el signo de integral es un gusanito. Y le digo, no. Cuando yo empecé ingeniería, yo estudié en el Politécnico Militar, el UFAN, en esa época. Mi primer examen de cálculo, fíjate lo que yo te digo, que las cosas le suceden a uno en la vida y lo marcan. Llegó el doctor que me daba matemática y dice: bueno, muchachos, tenemos el primer examen de hoy, pueden sacar todo. Yo le digo: doctor, ¿qué quiere decir usted? Todo. Lápiz. No, todo es todo. Cuaderno, libro, ejercicio, todos los libros que quieran, y tienen 2 mesas para... Entonces yo le digo: ya va, sí. Entonces la idea de esto no es solo, eso lo vi hace 45 años, no es solo aprender ese conocimiento, ustedes tienen que saber aplicar ese conocimiento. Todas las materias me quedaron ese primer lapso. El UFAN no te permitía reparar. Mi mamá estaba becada, mi mamá, para descanse, tiene un doctorado en medicina, estaba en Estados Unidos. Yo decía: qué vergüenza, cuando mi madre llegue, voy a estar botado por académico. Y un compañero que venía huyendo, por darlo de alguna palabra, del Politécnico, en esa época existían los IUP, el Instituto Universitario Politécnico, y estaban como empezando a pelear por cuestiones administrativas, que las universidades nacionales como tal ganaban más y tenían mejores beneficios administrativos. Entonces, bueno, lo cierto fue que aquí en Barquisimeto tuvo una huelga como de 2 o 3 años del Politécnico. Entonces yo presenté examen allá, igual que mucha gente, y me dice mi compañero: ¿qué te pasó? Me dijo: no, mira, yo hice todos los ejercicios del Chown, del Thomas, del Daminovich, del Leighton. Me dice: pero tú estudiaste los teoremas, estudiaste el know-how de la matemática, estudiaste... No, chicos, son muy fastidiosos. Yo me dediqué a ese ejercicio, ese es el problema. No sabías la teoría a profundidad de lo que nosotros íbamos a aplicar, y por lo tanto no supiste aplicarla
en los problemas que se te planteaban. Ese día cambió mi vida, de haberme quedado hasta dibujo técnico, porque me quedó hasta dibujo técnico. No me quedó inglés porque, bueno, yo estudié parte en Estados Unidos y hablo el idioma. Pero hasta dibujo, era increíble, o sea, yo no me creía esas notas. Y cambié mi manera de estudiar, cambié mi manera de entender. Entonces, ahorita estamos igual. Los profesores en el UFAM nos dieron mucha información, muchos libros de la época. Habían hasta libros rusos, yo me acuerdo, el Davinovich. Eran así los libros, ya cuando uno resolvió un problema del Davinovich era el rey, o los Chaun. Ahorita con las TIC sucede lo mismo, las TIC de una manera mucho más fácil, tenemos al toque de un dedo con un celular toda la información que nosotros queremos, porque incluso si ustedes meten un paper en internet, Google le pregunta a ustedes, ¿qué quieres? ¿Información general o quieres un paper? Y te saca paper, te saca tesis, te saca, mira, una gran cantidad de información que tú tienes al toque de un dedo de esa información, unos gratis, otros pagos, pero si está en tu área tú los pagas y sencillamente no tienes que esperarte a veces hasta semanas o meses en que te lo imprima en una universidad internacional, te lo envíen por correo como era antes. Entonces, volvemos al problema, el problema no es ahorita, el problema es de toda la vida. Entonces, yo toda mi carrera la tuve con examen a libro abierto. Todos nuestros exámenes eran problemas, pero al estar tú claro de ese conocimiento profundo, que empezó a formarnos a nosotros como gente creativa, sencillamente nosotros fuimos capaces de alguna manera de desarrollar cosas después de graduado. No teníamos nuestra cabeza llena de solo conocimiento, teníamos esa cabeza llena de conocimientos digeridos a profundidad y sabíamos la manera como podíamos aplicar ese tipo de conocimiento en nuestra vida diaria cambiante, porque nuestra vida diaria es increíble. Tú te acuestas hoy y ayer hablaban los robots y caminan, y ya mañana piensan. Y ya me imagino que en unos 15 días tienen hasta sentimientos. Entonces, el mundo es así, el mundo está a velocidades. Eso que nosotros veíamos en comiquitas, los supersónicos, que decíamos eso, me encantaban esas comiquitas, esa super tecnología. En el 2020 los carros ya iban a volar. Y ya hay taxis, ya hay taxis en algunos países en prueba que vuelan. O sea, eran cosas que nosotros los veíamos, bueno, ¿cuándo veremos eso? Muy lejano. Y fíjense que apenas estamos 25 años después de que llegó el año 2000 y todo eso es realidad y se están haciendo realidades cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Entonces eso, yo insisto mucho en que el gran problema que existe en educación es incentivar a la gente y descubrir cuál es el verdadero talento y qué es lo que le interesa. Yo sé que eso es extremadamente costoso, tener una educación lo que se conoce personalizada, pero si nosotros, que es una de las grandes ventajas de las TIC, que aparte de la comunicación global, el conocimiento global, información al alcance de la mano, es importante esa parte de globalización, de aprovechar ese recurso. Hay otra cosa importante que yo lo veo desde ese punto de vista en muchos de los talleres que nosotros dictamos, incluso a nivel empresarial. A ti te encajona, tú eres ingeniero, ok, pero te formas como ingeniero, pero al final descubres que eres mejor en otra cosa. Entonces, una de las cosas que permite las TIC también es esa relación. Ya la educación no es una educación individualizada desde el punto de vista de aprobar exámenes. La educación tiene que ser colaborativa. Entonces, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de productos. Yo soy ingeniero, ¿verdad? Yo tal vez soy capaz de crear la forma de mío, pero en el equipo de trabajo tenemos un psicólogo. El psicólogo es capaz de ver eso que representa mío como reflejo de esa persona en sus estados de ánimo. Están los profesores de educación física que se dan cuenta, miren, tienen todas las articulaciones básicas que nosotros tenemos. Modelo para explicar cualquier contenido. Es un excelente modelo, pero entonces fíjate, estamos hablando de profesores, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de un artista donde dice, mira, yo creo que porque hay algo que se llama la psicología del color, que también los colores tienen psicología, entonces eso es sumamente importante. Entonces un producto realmente nace de ese tipo. Entonces hoy día la educación, no te digo que no habrá que buscarle la vuelta a la manera de evaluar para que de verdad cada persona tenga la evaluación o el puntaje, que nunca he estado de acuerdo mucho con los puntajes, para poder medir de alguna forma su grado. Yo no lo digo de conocimiento, porque toda persona, si de verdad le interesa un tema, esa persona aprende y va a ser la mejor.
Yo lo llamo del grado de compromiso de esa persona consigo mismo. Porque muchas personas estudian, pero el compromiso con ellos mismos es tan bajo que estudian para pasar, para complacer al papá, para tener a aprobar, para tener un requisito. Entonces, ese grado de compromiso, que es lo que tienes que lograr, es contigo mismo. No por tener un título, sino sencillamente por el ser el mejor y cada día mejorar en tu capacidad de trabajo. Entonces, estamos hablando de cambiar prácticamente todos los paradigmas de la educación. Yo sé que no es fácil, pero se puede empezar. Yo ahorita, tú trabajas ahí en el colegio Calazán, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace poco y trabaja en base a algo muy interesante que son desarrollo de habilidades. Ahí de por sí están ya trabajando con autómatas y están hablando con una serie de cosas. Igual que en Europa usan autómatas para desarrollo de creatividad y es increíble lo que yo he visto. Yo creo que te comenté de 2 niños de primero y de segundo grado, ya te hablan con lenguaje técnico y saben cómo generar movimientos en personajes basados en mecanismos simples. Que no voy a decir que un ingeniero mecánico no sea capaz de hacerlo, pero tal vez le lleva más tiempo que esa creatividad que ellos están empezando a desarrollar. Entonces, esas son cosas que si no podemos cambiar un programa educativo general, podemos empezar a poner como nuestro granito de arena. Creo que se llaman proyectos de aprendizaje, o sea, ahorita la educación, ahorita tienen una serie de nombres que no estaban en mi época, pero de verdad yo creo que funciona. Los nombres que se adaptan al nuevo entorno. El nuevo entorno, exactamente. Bueno, algo que me llamó mucho la atención y es los autores que estoy buscando, que son Gretzel y Jackson, dicen que separan la inteligencia y la creatividad. Según estos autores, la inteligencia se mueve en espacios estereotipados, o sea, espacios fijos, y en función de eso se educa en las escuelas, mientras que la creatividad se aleja de los estereotipados y crea criterios propios y nos enseña en las escuelas. Entonces, tenemos ahí como una contraparte sobre este autor, que él dice que una cosa es la inteligencia, la forma en la que nosotros podemos aprender, y otra cosa muy diferente es cómo nosotros podemos desarrollar la creatividad. Se puede hacer una mezcla de ambas en la educación, teniendo en cuenta todas estas nuevas tecnologías. Tanto que en la escuela se aprenda lo que es la inteligencia, que es lo que, bueno, siempre se nos encajona, como dice usted, que es esa nota, ese alto puntaje, ese A sobre A, 10 sobre 10, o esa creatividad también se puede justificar como una nota, tal vez. Mira, la inteligencia como tal, como se conoce, nosotros podemos decir que la inteligencia es una de las características que es única. Cada persona tiene una inteligencia única en cuanto a un aspecto. Nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales, tenemos 2 cerebros, ¿verdad? La gente cree que nuestro cerebro está así como cajoncitos, ¿no? Todos esos módulos, por decirlo de alguna manera, ellos se interrelacionan en cada uno de los hemisferios y ambos hemisferios se interrelacionan entre sí. Entonces, eso nos permite hablar de que nuestra inteligencia, además de ser única, es diversa. Lo que hay es que lograr eso. Esa parte a nosotros se nos empieza a atrofiar desde que nosotros entramos a la escuela. Yo a veces de manera anecdótica digo que si ustedes se ponen a ver los jardines de infancia, están llenos de parques y los niños brincan y corren y que más bien los profesores están pendientes de que no se vayan a lastimar, tienen escaleras, tienen toboganes, tienen montones de cosas. A medida que subimos en escalas educativas, los parques empiezan a desaparecer. Ya en primaria no hay parques. Ya tienes que hacer una fila, como en la fábrica, ¿verdad? Ya para entrar a clase es una fila y nosotros estamos regidos por timbres. ¿Para qué? Para marcar los periodos de inicio y fin de eso. Y ya al final de nuestra acera es como si nosotros este cuerpo que tiene muchas características interesantes, lo utilizáramos únicamente para llevar ni siquiera el cerebro completo a clase o a nuestras actividades de negocio. Lleváramos solamente la parte izquierda de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro creativo de alguna manera se ha minimizado. No se prioriza, no tiene la prioridad que necesita para que cada estudiante vaya descubriendo desde temprana edad qué es lo que le interesa. Exacto. El estudiante tiene, los profesores o los sistemas deben tratar de hacer que el estudiante descubra su elemento. En un elemento, como se lo describí anteriormente, es la capacidad que tiene un ser humano de encontrar ese punto de encuentro de él entre lo que le gusta y sus habilidades. Pero eso no es tan simple. Eso tiene que ser apoyado por un sistema no solo educativo, sino un sistema global, donde
cuando tú descubres, debe haber un entorno que sea capaz de apoyarte desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de apoyo educativo, gubernamental, tecnológico. Y la otra parte es del éxito, es lo que se conocen como las tribus. Las tribus son agrupaciones de personas que tienen los mismos intereses. Lo que pasó con Gillian Lee, la bailarina. Ella estaba en un entorno que para ella no era su tribu. Los demás amiguitos lo que hacían era pintar, dibujar. Y cuando ella llega le dice a su mamá, como les mencioné, mamá, todos son iguales a mí, necesitan moverse para pensar. Ella descubrió su entorno y descubrió su tribu. Hay otra cosa interesante, y yo insisto en que la creatividad a medida que crecemos nos las mata. Hay un cuento de una niña en una clase de dibujo. Todos los niños le dijeron, tienen que dibujar algo. Incluso yo siempre me río mucho porque el estereotipo de casa que aprendemos a dibujar, y yo creo que todavía la dibujo, es una casa de techo de 2 aguas y tiene una chimenea donde sale humo. En Venezuela nosotros no usamos chimenea, a excepción de que tengamos una parrillera en el patio de atrás de la casa. Un domingo por la tarde. Sí, pero normalmente todas las casas americanas, yo viví en Virginia, que es una zona muy fría, y todas sus casas tienen fireplace, que llaman su sitio de calentamiento en la sala, y todas las casas tienen su chimenea. Pero nosotros nos enseñan en la escuela a dibujar casas con chimenea. Entonces esa niña, todos los niños dibujaron lo que se les enseñó a dibujar. Y cuando la maestra pasa, esa niña no ha hecho nada. Yo le dije, ¿tú no vas a dibujar? Sí, yo voy a dibujar algo. ¿Y tú quién vas a dibujar? Yo voy a dibujar a Dios. ¿Y cómo es Dios? En un momento vas a conocerlo. ¿Qué te quiero decir con eso? Los niños no tienen miedo a equivocarse. No es que equivocarse sea bueno. Equivocarse es bueno siempre y cuando tú aprendas de tus errores. Y eso también, el sistema educativo, a nosotros nos empieza a evitar equivocarnos, nos evita pensar, nos evita preguntar, nos evita crear eso que es importante, siempre mantener una duda en función de lo que se nos enseña. ¿De verdad será eso así? ¿De verdad 2 más 2 será 4? Pues nadie sabe si 2 más 2 es 4, porque 4 y 3 y 2 son signos. ¿Por qué lo llamaron así? Esa duda es importante. Entonces, en mi época le decían chalequeo, creo que ahorita se llama bullying. Entonces la gente evita, los muchachos, ya desde primer grado, evitan preguntarle a la profesora porque sus compañeros se burlan, en el mejor caso, antes de que la profesora lo etiquete como una persona que no entendió un proceso, no porque no sea capaz de entenderlo, sino porque fue un proceso que él buscó razonar sobre ese proceso para ahondar su conocimiento y de forma creativa ver cómo puede mejorarlo. Entonces volvemos a lo mismo, información, conocimiento, creatividad. Entonces yo creo que la base de la educación actual está basada en la creatividad, en la colaboración y en la crítica constructiva o en la duda que se debe tener de muchos de los conocimientos nuestros adquiridos, porque mientras no haya esa duda, esa capacidad de investigar un poco más allá y en hacer algo que a uno no le guste, uno sencillamente va a vivir atado a un proceso en el que a uno no le interesa aprender e investigar. Entonces ese yo creo que en resumen son uno de los grandes problemas que existe en nuestra educación mundial, claro, mundial. Entiendo, Humberto. Cuéntame, tú con esta experiencia que tú tienes, tú, ¿cómo pondrías estas nuevas tecnologías? ¿Cómo las aplicarías como para mejorar? Sabiendo ahora toda la problemática que tenemos, la creatividad, ¿qué idea tendrías tú? Mira, las tecnologías tienen que seguir existiendo y mejorando. Nosotros en Juguetes Inteligentes, e incluso muchos amigos me decían que yo apostaba a algo que aquí no se iba a dar. Nosotros nos especializamos, no sé si han oído hablar de la realidad aumentada. Existe realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. La realidad virtual es la que usa unos lentes que se ponen y te aíslan en un entorno. Estás aislado, ¿verdad? La realidad aumentada, que es lo que nosotros desarrollamos, es una técnica que nosotros, ahora Mío tiene su propia aplicación de realidad aumentada, ahora nos tomamos todos fotos con Mío en su realidad aumentada. Es una técnica donde se comparte el plano virtual que nosotros desarrollamos con tecnología celular o tecnología digital, no celular, digital, que son diferentes plataformas, y un plano real, o sea que nosotros podemos poner a Mío aquí al lado de tu computadora y se ve como si fuera real. Sin embargo, tu computadora es física real y Mío es virtual. Eso permite un mayor
¿cómo se llama? Que las personas se entusiasmen más. Imagínate tú como profesora de biología, por decir algo, y tú en vez de tener un modelo en pizarra o en el mejor de los casos en una computadora con un video BIM, tengas una imagen 3D de una célula donde tú puedas entrar a la célula y tocar los diferentes, qué sé yo, los diferentes elementos de una célula y que aparezca su nombre y moverlo, observar cada parte. Pero entonces está la tecnología, existe, puedes comprarla, pero son plataformas gratis. Hay plataformas privadas, claro, y costosas, pero en el entorno digital mundial hay plataformas donde ustedes como docentes, que hoy día son tan fáciles de usar como un PowerPoint, pueden crear experiencias ¿cómo se llama?, de realidad aumentada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener las TIC y que sigan evolucionando. Pero hay que aprender los docentes y enseñar a los estudiantes a utilizar todas esas tecnologías. Yo una vez que di una charla, no me acuerdo en qué colegio, alguien me dice, pero ingeniero, fíjese, yo a mis estudiantes les mando a los celulares trabajos de Word y trabajos de PowerPoint y nunca me lo responden. Y yo le digo, tú te has tomado un minuto de enseñarles a tus estudiantes cómo usar Word y PowerPoint o cualquiera de las aplicaciones del teléfono para que puedan ser útiles para los trabajos que tú les... No lo he hecho. Bueno, las plataformas sí lo hacen. Tú ves Google, ves Instagram, ves TikTok, ves Snapchat, ves esto. Ellos te montan miles de videos y te dicen todo lo que tú puedes hacer con su plataforma. Tú ni siquiera le has mandado el primer video que hacerlo con Word. Entonces ahí es una competencia que nosotros tenemos que aprender a luchar y hacer nuestras clases interesantes, enamorar a nuestros estudiantes, descubrir, es lo más difícil tal vez, descubrir cuáles son los talentos de cada estudiante. Si al estudiante le gusta dibujar, ve a ver cómo le mezclas tú la biología, la matemática, la física, con los dibujos que a él le gusta hacer. No decirle no dibujes, dedícate a hacer la física, no, busca la manera. ¿Qué hacemos nosotros con los autómatas? Son mecanismos básicos, mecanismos de mecánica, levas, bielas, palancas, y nosotros creamos un escenario, no me traje ninguno, pero un autómata tiene 3 elementos, el escenario bonito, que son los muñequitos. ¿Igual ahorita en la edición? Bueno, ahí ese escenario representa tu cerebro derecho, representa el arte. La parte de abajo, que son los mecanismos, que son levas, bielas, palancas, ejes, representa un motor, eso representa tu cerebro izquierdo. Y lo que conecta la parte de arriba, que es tu escenario, con tu motor, son enlaces, los links, que representan esas conexiones que existen entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que por cierto ustedes las mujeres lo tienen mucho más desarrollado que nosotros. Ustedes se paran en la mañana, ya saben lo que va a hacer el muchacho, ya tienen listo el almuerzo, están estudiando 3 versiones que van a reclamarle al marido si llega a las 6, a las 7 o a las 8, y están listas para hacer su trabajo normal. Yo por ejemplo, si voy a hacer un huevo frito, como digo yo, saco la perra de la cocina, hago todo, apago el radio y eso, y porque si alguien me distrae se me quema. Entonces es una de las grandes ventajas que tienen las chicas, tienen desarrollado esa inteligencia diversa. Eso también hay que aprovecharlo, de verdad. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprovechar, pero no es que se desconozcan, fíjense lo que le estoy diciendo. Eso no se desconoce, eso se sabe, pero nadie ha tenido el valor, vamos a llamarlo. Yo creo que se trata de valor o de no tenerle miedo a la crítica, de empezar a aplicar esas tecnologías. Cuando yo empecé con los juguetes, la empresa estaba muy bien. Nosotros éramos una empresa certificada a nivel nacional. Y yo digo, bueno, hay 2 empleados, todos están entrenados, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a hacer juguetes. Llegaron a decir hasta que yo me estaba poniendo loco. Mire, el ingeniero está haciendo juguetes, porque ya conocía el proyecto, cómo usar elementos como herramientas para desarrollo de creatividad. Y compré maquinaria de madera, compré muchas cosas. Mira, y tuvimos una tienda en un centro comercial de aquí y de verdad fue extremadamente exitosa. Jamás, cuando yo busqué gente que quisiera invertir en la tienda, se reía. Mira, Humberto, si juguete de madera no lo venden ni siquiera en las zonas artesanales, lo vas a vender tú. Esa es la idea. La idea es romper paradigmas. La idea es ver cuál es el problema y buscarle una solución. ¿Cuál era el problema? Que no eran atractivos. ¿Cuál era el problema? Que no estaban al alcance de la mano. ¿Cuál era el problema? No tenían un muestrario diverso. ¿Cuál era el problema? Nadie los conocía. Había montones de problemas que había que solucionar. ¿Qué hicimos nosotros? Concentrar todos esos problemas en un solo sitio, que fue una tienda.
Hasta nos cambiaron una vez de sitio porque trancábamos la escalera eléctrica, entonces nos tuvieron que mudar porque era tanta la gente que iba, que realmente está. Incluso yo tuve que empezar a ir los domingos y los sábados en las tardes porque iban muchos profesores y que querían saber, porque nosotros, un juguete es un sistema mecánico, y nuestros manuales decían cómo funciona desde el punto de vista de la matemática, de la física, de la mecánica, de todo esto tiene una ciencia. Y muchos niños, de verdad me enorgullezco cuando me decían, mire, si usted hubiese sido mi profesor de física, yo hubiese estudiado ingeniería, porque a mí nunca me dijeron para qué servían todas esas cositas y esos mecanismos y esas fórmulas que yo estudié. Jamás en la vida a mí me dijeron para qué servían. Entonces hay que cambiar la educación, radicalmente, la forma en que se enseña a utilizar esas super tecnologías que existen, inteligencia artificial, Google Classroom. Mira, yo no las conozco de verdad, yo sé que son infinidades, realidad aumentada, realidad virtual, usar todo para enamorar a esas personas y descubrir los talentos de cada quien, para que la educación empiece a ser exitosa desde el punto de vista profesional y no haya frustración. Por eso es que tú te gradúas de ingeniero electrónica, sacas 2 posgrados y terminas vendiendo cepillado. Seguramente le va muy bien, porque usó todo ese conocimiento general desde el punto de vista administrativo para mostrar un negocio interesante, pero no estás haciendo lo que estudiaste. Eso tiene una razón de ser. A mí una vez me preguntaron en una conferencia de cierre en un congreso de emprendedores hace varios años, ingeniero, ¿usted no le fue bien con la ingeniería? Yo digo, ¿por qué? Porque hace juguetes. Eso es ingeniería. Eso lleva más ingeniería que la misma ingeniería que yo estudié. Claro, pasa que normalmente se piensa ingeniería en un carro. Entonces... Exacto, ingeniería, es un aparato, es un carro. Eso lleva mucha más ingeniería de la que yo jugué. Y el otro problema que tenemos los venezolanos, básicamente los venezolanos, es que nosotros venimos de una situación donde Venezuela era un país donde las mejores universidades del mundo eran las venezolanas. Nosotros teníamos una gratuidad y una excelencia administrativa que era muy buena, ¿verdad? Entonces todo el mundo empezó a formarse, desde nuestros abuelos o bisabuelos, que tal vez sacaron escuelas primarias, empezaron a formar. Bueno, ¿qué te decía? Nosotros venimos los venezolanos de una cultura muy interesante. Nuestros bisabuelos tal vez no estudiaron, nuestros abuelos ya llegaron a 6º grado de bachillerato, ya nuestros padres fueron a la universidad, algunos siguieron carrera. Mi mamá, orgulloso de ella nos formó siempre con estas metas de cada vez superarnos más, tenía un doctorado en medicina. Todo era de verdad dentro de una infraestructura muy fácil vamos allá de concebir. Entonces, dentro de nosotros, como seres, tal vez no se concibiera el concepto de ser carpintero. Yo participé en varios programas de intercambio en Estados Unidos. Cuando tenía como 15 años, en 3er año que salí, me mandaron 8 semanas al estado de Tennessee, y tuve la suerte de caer en una familia donde el papá del señor era un líder Boy Scout. Y mi actividad por 3 semanas fue un parque nacional y aprender a tallar madera. Todavía conservo mi librito, imagínate, que dice propiedad de los Boy Scouts de los Estados Unidos, un libro de tallar madera. Yo me enamoré de la madera. Ese diciembre mi papá, ustedes no conocieron esa tienda, se llamaba Sears, eso no existe hace 40 años en Venezuela. Mi papá me dice, ¿qué quiere que le regale? Una pelota, una bicicleta, no sé, X. Yo quiero un torno de madera y una sierra. Me dice, ¿un qué? Un torno de madera. Yo, ¿por qué? Pues quiero trabajar la madera. Yo me enamoré de la madera y de por sí trabajé muchísimos años. Ahora, ustedes saben quién es Pablo Coelho, ¿verdad? Ustedes saben que él es un gran escritor. No conocen su historia. Su historia es, su papá era un gran abogado de Brasil y quería dejarle todo a su hijo, que él fuera abogado, pero no quería ser abogado. Entonces, pero hijo, tienes que ser, papá, yo quiero ser escritor, yo quiero escribir libros, pero hijo, de eso no vas a vivir. Porque es la cultura igual. Entonces imagínate, yo lo digo como anecdótico, seguramente no hubiera pasado. Si yo le digo a mi mamá, que tiene una formación con un doctorado en medicina, mi papá era odontólogo, en paz descanse también, toda mi familia viene de parte profesional, le digo a mi mamá que yo quiero ser carpintero. No me imagino que me hubiese hecho lo de Pablo Coelho, que me hubiese metido 5 años en un manicomio para que yo agarrara cordura. Pero era un contraste por la educación que nosotros teníamos. Hoy día el mundo cambió, el mundo, así como dice Calazán, el mundo está hecho no solo del conocimiento básico, sino del desarrollo de habilidades. Yo te puedo mostrar mucho de mis libros, donde yo aprendí el arte de hacer rompecabezas,
Este libro es rompecabezas de madera, pero está escrito por un ingeniero mecánico con un doctorado en matemática y no sé cuántas cosas, pero él hace son rompecabezas de madera. Entonces, ese conocimiento transferido por las TIC, ese conocimiento profundo de la matemática y de la física, es importante. Yo no quiero que se me malentienda que no es necesario estudiar, hay que estudiar matemática, hay que estudiar física. El trabajo de nosotros como educadores es hacer que esas materias aburridas, que a muchos nos aburrieron más que a otros, se hagan divertidas. Y eso tal vez se hace a través de los juguetes, de los autómatas. Tú ver que a través de modificar tú lo has hecho, a través de modificar una simple forma geométrica o ponerle un sitio diferente su punto de apoyo. Despierta un interés, una curiosidad, buscar maneras, por qué esto se mueve así, por qué. El querer buscar el por qué, o sea, abre mucho campo, sobre todo a los estudiantes, a que se mantengan interesados y que vean que no es aburrido. O sea, verle y hallarle el sentido, o sea, es como que una satisfacción personal, que tú dices, estoy logrando algo, ¿verdad? Y no solo por aprobar, de verdad, esto me llama la atención. De hecho, lo comentaban unos de mis estudiantes que querían continuar experimentando con los juguetes autómatas, pero esta vez no con cartón, sino que esta vez podíamos elaborar otro material para que se pudiera crear el cuervo. Entonces que ya tú ves ese entusiasmo, esa iniciativa por parte de ellos, ya que no era un requisito de mi parte, sino de ellos. Ya de verdad como docente tú dices, he logrado cierto cometido. Fíjate lo interesante que tú estás diciendo, las TIC. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de las TIC? Colaboración, aprendizaje de nuevas cosas de manera global y de manera rápida. Aprenden ¿qué? Nuevos materiales, nuevas técnicas de moldeo. Hay un filósofo que vivió en el año 45. Ustedes saben, no sé si han oído hablar que hay muchos tipos de inteligencia. En uno de mis artículos está la pedagogía del amor, inteligencia espiritual, hay una inteligencia que se llama creativa. Rudolf Steiner, que era un filósofo que vivió en el año 45, él decía que para que un juguete sea efectivo o cualquier cosa efectiva, él tiene que generar una reacción cuando tú aplicas sobre él una acción. Ejemplo, si yo le doy una vuelta a un autómata, veo que ese autómata sube y da vuelta. Eso automáticamente activa parámetros y bioquímicas en nuestro cerebro que tiene que ver directamente o está directamente relacionado con la inteligencia creativa. Entonces lo que acaba de decir Gloria es algo muy interesante, no porque se lo dijeron, porque ella lo está viviendo. Ella lo vive a diario con sus estudiantes donde representan diferentes escenas utilizando autómatas. Entonces ahí es donde entran las TIC. Esa información que ya es global, que ya existe, que ya está documentada, que ya está de fácil acceso, buscar la manera de plasmarla o hacerla que ellos lo entiendan en algo que ellos, y buscar que eso realmente a ellos les interese. Un estudiante de allá que yo le estaba dando un entrenamiento, él me dijo, un muchacho creo que de 5º año, no sé, me dijo, ingeniero, yo después quiero hablar con usted cuando usted quiera, le dije yo. Yo me quiero dedicar a esto. ¿A qué? Le digo yo. Yo quiero pasar mi vida haciendo juguetes móviles como usted, haciendo autómatas. Creo. Es un estudiante, era un catirito que es muy calladito, pero así, yo después pregunté quién era, parece que es un muchacho que tiene dotes artísticas, pero me aprendí que con estos simples mecanismos yo puedo generar cualquier movimiento, y es como usted dice, esto es adictivo. Uno empieza a ver el mundo, que el mundo se mueve a través de la mecánica, porque realmente el mundo se mueve a través de la mecánica. Entonces es cómico porque, como usted lo dijo en una de sus conferencias, ya uno ve caminando una persona y cuando mueve la pierna ya se imagina que eso es una palanca de primer grado, entonces ya sabe porque a mí me enseñaron los 3 tipos de palanca. Entonces empiezas a relacionar el contenido académico, que hasta ese momento era aburrido, con la vida real. Y sabemos que somos capaces de crear cosas interesantes que nos gusten con toda esa gran cantidad de información aburrida que en algún momento nos dieron nuestros profesores. Bueno, está súper interesante. Bueno, acabamos de tener un ejemplo hace poco con Gloria acá, de cómo incentivar la curiosidad, fomentar la creatividad y el conocimiento previo que se tiene. Es una de las palancas que ayudan a que el estudiante también aprenda de nuevas maneras. Porque a veces ellos son unas páginas en blanco, pero si les implementamos algo nuevo, les genera curiosidad. Si les genera curiosidad, les genera un conocimiento. Y si les genera conocimiento, puede generar próximamente una creatividad, como se lo dijo el estudiante a usted.
Y bueno, creo que hoy hemos aprendido bastante sobre lo que son estas herramientas. Todos aprendidos. Cómo estas herramientas nos pueden ayudar hoy en día, cómo estas herramientas pueden ser malas en algunos casos, mal utilizadas, pero pueden ser muy buenas si las sabemos utilizar también. Entonces bueno, esperamos que nuestros espectadores hayan aprendido algo nuevo, que lo fomenten en clase y si son estudiantes, que bueno, siempre tengan una curiosidad por la educación. También podemos observar que los juguetes autómatas, ¿verdad?, son una tecnología que no es solo el teléfono implementado en la clase, ¿verdad?, ya que podemos observar que anteriormente no se observan, o sea, en las clases cotidianas de antes no se observaban los juguetes autómatas, que el estudiante fuese de lo teórico a lo práctico y luego elaborar, crear, eso es tecnología, ¿verdad? Lo podemos observar y que ellos vean la relación y función para el fin es lograr el cometido educativo también, ¿verdad? Podemos observar que las redes, podemos observar que las herramientas tecnológicas nos brindan ayuda, pero es parte del docente también concientizar la efectividad de estas herramientas tecnológicas. Y siempre si es con el fin educativo, pues como usted lo menciona, hay que ir evaluando constantemente. No podemos desfasar. Eso siempre tiene que estar... hay que hacer una constante revisión tecnológica y demográfica de cómo aplicamos nuestras herramientas TIC. Bueno, esperamos que este podcast sea de mucho provecho para toda la audiencia universitaria y tanto a los docentes, ¿verdad?, porque nos permite ver otra perspectiva que muchas veces la podemos dejar atrás, como es el desarrollo de la creatividad, ¿sí?, e intentar buscar de manera creativa involucrar al estudiante y que vaya digiriendo esos contenidos que suelen ser un poquito tediosos. Fíjate, por ejemplo, para terminar, espero este año se dé en el colegio Calazán. Yo lo propuse y todo el mundo está ganado hacer un festival, lo que nosotros llamamos veletas. Veletas autómatas, esas son veletas que se mueven a la dirección del viento, pero al usar una propela, ese movimiento de la propela hace que un autómata se mueva de manera automática. Entonces fíjate todo lo que tú vas a aprender ahí. Vas a aprender de autómata, vas a aprender de movimiento, vas a aprender de direccionabilidad y hasta de meteorología, porque vas a saber cómo esa veleta se alinea con el viento. Vas a aprender de propulsión, porque vas a saber cómo hacer una hélice que de verdad funcione con el viento. Y yo les propuse y les llevé unos modelos. Vamos a aprender música. Seguramente todos ustedes han visto lo que llaman móviles, ¿verdad? Que con el viento suenan plin, plin, muy bonito. Pero hay toda una teoría en base al grueso del tubo, espesor del tubo, largo del tubo, el sitio donde va el nodo. Entonces la idea de esas veletas es crear música, crear canciones. Que a medida que eso esté dando vuelta, algo toque cada uno de esos tubitos y cree una canción. Entonces aprendemos mecánica, aprendemos física, aprendemos meteorología, aprendemos matemática, aprendemos a medir exactamente cuánto es el largo del tubo, o con una herramienta tal vez un poco más especificada. Aprendemos nociones musicales, que un tono musical que es agradable a nuestros oídos, por ejemplo, es una frecuencia, es física. Un tono, por ejemplo, do en una tercera octava, a mí me gusta un poquito la música, son 440 Hz, 380 Hz, otra nota que nosotros queremos. Entonces aprendemos 7, 8 materias en algo que realmente nos guste. Entonces por eso Europa, hace muchos años y hoy día es obligado en más de 12 países europeos, incluyendo Japón, Corea del Sur, enseñar autómatas desde educación inicial, donde las maestras se dan vueltas, suben, dan vueltas con su cuerpo y le dicen a los niños, represéntenme esto en un autómata, hasta estudios completamente universitarios donde eso. Y para terminar ya, ¿hay alguna pregunta que me han hecho? ¿La robótica es importante? Claro. Muchos docentes me han preguntado en su colegio, pero la robótica es la tercera etapa de aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros con los sistemas preconstruidos? Nos dan un catálogo, nos dan una cajita de taquitos, de perolitos, de cositas. Nosotros nos dicen, ponga esto aquí, ponga esto allá, pero nunca nos enseñaron cómo esas cajas negras funcionan. ¿Cuál es el programa de nosotros? Enseñar autómatas, que es la base, el 80% de la base, que es movimiento. Enseñar una segunda etapa, que es cómo se comunica el mundo
con los sistemas autónomos o electrónica, que es la instrumentación, y al final ponerle algo que haga que eso que aprendimos en la primer corte o segundo momento, no sé cómo lo llamarán ahorita, sea automatizado a través de tecnología celular, a través de tecnología automatizada, a través de control remoto, y es donde llegamos a la tercera fase de la robótica. Particularmente a mí, muy particular, me gusta la animatrónica, que son esos muñecos que hemos visto en las grandes películas de Disney, todo eso que son muñecos animatrónicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Autómata, electrónica de instrumentación aplicada, movimiento final y control. Entonces, eso, a mi juicio, es un programa completo que se debe enseñar en todas las escuelas. No empezar con robótica o con programación, porque tú no puedes enseñar a programar y hacer robótica a una gente que no tiene cómo construir una casa, empezando por el techo. Es atropellar. Entonces, bueno, para concluir, yo creo que es una visión, mi visión muy particular de cómo debiera ser la forma de implementar o comenzar a cambiar de alguna manera el proceso educativo, porque es un proceso, no es la educación, es la forma en que se enseña, y aprovechar todas las grandes bondades tecnológicas que día a día aparecen como recursos a nivel mundial. Bueno, la educación siempre está avanzando, siempre está innovando. Esperemos que todo esto que hemos hablado en un par de años se estén aplicando, y nosotros, digamos, esto lo hablamos hace mucho tiempo, estábamos estudiantes y ahora se están aplicando. Y bueno, darle las gracias a este hermoso lugar, a Casata Café, ubicado en la avenida 20, con calle 16, un lugar muy acogedor, que de verdad le damos las gracias por el recibimiento que nos han dado. Y bueno, también a usted, Humberto, por todas las enseñanzas y las experiencias que nos ha dado, y esperamos tenerlo nuevamente por acá para sacarle más de su conocimiento. Y le dejo algo, ¿cómo recorres tú un camino de 100 metros dando el primer paso?